Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Regocíjate en Adonai. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Sean todos bienvenidos al inicio de la celebración del Shabbat y al comentario del estudio semanal de la Torá. El reposo lleno de paz que proveyó Adonai para su pueblo Israel. Laila Tov, amados, buenas noches, sean todos bienvenidos a la introducción de la porción semanal de la Torá. Quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roe Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional Directo al Corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. Hoy, como toda la noche, al caer el sol los viernes, estamos aquí preparados para disfrutar el manjar de la porción semanal de la Torá. Agradecidos a ustedes su sintonía. No se olvide compartir este programa, suscribirse a este canal si no lo ha hecho, visitar nuestra web www.ministerio directo al corazón, tener lápiz y papel ahí para así en esta noche aprender de la sagrada y bendita Torá. Toda alaba al Eterno porque continúan el intercambio de prisioneros y es con toda sinceridad un anhelo nuestro que todo esto pueda concluir, que todos los que están secuestrados regresen a casa para que venga la calma. Ya se va este mes, noviembre, y el día 7 de diciembre iniciamos Hanukkah. Esperamos que el milagro siga ocurriendo. Nuestro país, República Dominicana, investido en una serie de desgracias durante todo este mes de noviembre, y esperamos que para este mes que entra la gente tenga un poquito más de comedimiento y que puedan pensar un poco y meditar, porque la vida sin el Eterno no es nada. El mundo pasa, la vida va en continuo deceso y la gente alejándose del Eterno y las desgracias persiguiendo cada día. Entonces, qué bueno sería que toda la semana, al caer el sol, toda la familia estén reunidos celebrando el Shabbat. Pero no es así. Nosotros vamos a seguir aquí conectados y vamos a entrar de inmediato en lo que es la parte de darle gracias al Eterno en este día, en esta oportunidad que el Eterno nos da. Hoy, Kedushá de Shabbat, la porción de la Torá, el Maftir, porción de los profetas, Brit Hadashah y la perla de la Parashá. Recitemos la verajá, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, segei yanu beki imanu laman chesed. Bendito seas tú, eterno Elohim, soberano, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos ha dado tu Torá. Bendito seas tú que has permitido que estemos en este día. Declara la Escritura en el libro de Bereshit, capítulo 2. En el sexto día, Elohim terminó con sus trabajos, los cuales él había hecho. Así que él descansó en el séptimo día de todo su trabajo que él hizo. Elohim bendijo el séptimo día y lo separó como Kadosh, porque en ese día él descansó de todos sus trabajos que Elohim había comenzado a hacer. Shemot 13:14. Por lo tanto, ustedes, los hijos de Israel, guardarán mi Shabbat apartado para ustedes. Todo lo que lo traten como ordinario serán puestos a muerte, porque cualquiera que haga cualquier trabajo, en él será cortado de su pueblo. En 6 días Elohim el trabajo será hecho, pero en el séptimo día es Shabbat para descanso completo, apartado para Yuhei Bajei,
cualquiera que haga algún trabajo en el día de Shabbat será puesto a muerte. Los hijos de Israel guardarán el Shabbat, observarán el Shabbat por todas sus generaciones como pacto perpetuo, una señal entre el pueblo de Israel y yo, porque en 6 días Elohim creó los cielos y la tierra, y en el 7º día descansó. Por eso los hijos de Israel guardarán el Shabbat. Demos gracias por las especies. Demos gracias por las especies en este día de Shabbat, agradeciendo al Eterno. Después de haber caído el sol, bendecimos Lejatodini Krakala Penei Shabbat Nekabela. Sean benditas todas las naciones y toda la familia de las naciones en este día. Levantemos la copa y declaremos: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, vore pri agefen. Bendito eres tú, Elohim, nuestro Rey del universo, creador del fruto de la vid. Padre eterno, que en este día llegue la shalom a nuestra vida, que se mantenga tu verajá sobre nosotros, sobre todo tus hijos y hijas en todas partes. Declaramos Lejai por la vida, y asimismo Abacadosh. Recitamos Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam amok-sileh micha haaretz. Bendito eres tú, Elohim, nuestro Rey del universo, que sacas el sustento de la tierra. Provéenos esta parnasá y que podamos ser bendecidos, que aprendamos la porción de esta semana y que podamos adorarte, Abacadosh. Toda Rabá vino Sheba Shamayim. Amén y amén. De inmediato vamos a entrar en el tema de la parashá. Toda la semana hemos estado leyendo la Aliyá, y este ejercicio diario de poder cada día leer la Aliyá es un ejercicio muy bueno, porque ya al llegar el viernes ya tenemos todo una idea de todo lo que vamos a estar estudiando. En esta semana la parashá 8, Vayislá. Siempre le digo que hay una similitud de nombre en todas estas parashá, que si no le tienen cuidado pueden confundirse. La parashá 7 se llama, como usted escuchó que estudiamos la semana pasada, se llama Vayeset. Parashá 7, Vayeset. La parashá 8, Vayislá. Y la parashá 9, Vayeshe. O sea que son palabras que son casi homófonas, por eso no se puede confundir. Parashá 7, Vayeset. Parashá 8, Vayislá. Y parashá 9, Vayeshe. Entonces, para que no se vayan a confundir, son palabras homófonas, se dice en literatura. Ahí está. Vayishlá significa el envió. Capítulo 32 del libro de Génesis, desde el verso 3 hasta el capítulo 36, verso 43. Ahí está. Todos los días hemos estado leyendo la Aliyá. Luego tenemos la Haftará en Osea, capítulo 11, del 7 al 12, y Abdía, capítulo 1, del 1 al 21. Los escritos apostólicos, Corintiyá o Corinti Aleph, 5 del 1 al 13, y Revelaciones 7 del 1 al 12. Esta parashá pues inicia con lo que es Jacob enviando mensajeros a Esaú. ¿Se acuerdan que en la parashá pasada Jacob tuvo que salir de Labán porque lo estaban estafando, lo estaban engañando? Entonces
tuvo que salir de las garras del malvado Labán, un hombre que no tenía compasión, un hombre que su objetivo solamente era el dinero. Ya vimos lo que pasó con Jacob al ser engañado. Tuvo que trabajar 7 años por Raquel, después le dieron a Lea. Tuvo que trabajar 7 años por Lea. Trabajó 7 años por Raquel y le dieron a Lea. Y después tuvo que trabajar 7 años otra vez por Raquel. Es decir, que él trabajó 14 años por la mujer que amaba. Ahí vimos entonces los inconvenientes que hubo ahí con todas esas mujeres, las mujeres del patriarca Jacob, ¿verdad? Y vimos todo lo de varío que Jacob tuvo que pasar con esas mujeres. Al una no dar hijo, le daba la sirvienta, y entonces ustedes vieron todo lo que pasó y todo lo que aconteció con esas grandes situaciones, donde al final dicen los sabios que el propósito por el cual el Eterno permitió eso fue para que el patriarca tuviera los 12 tribus, los 12 hijos. Pero ¿de qué manera? ¿De qué manera? Son muchas las cosas que nosotros pudimos observar, relaciones entre parientes, cuando eso hasta ese entonces era una permisividad del Eterno, pero hasta este momento, hasta ahora no. Sabemos que Jacob primero trabajó por Raquel y le dieron a Lea. Lea le dio a Rubén, a Simeón, a Leví, a Judá, a Isaacar y a Zabulón. Le dio prácticamente 6 hijos. Luego le dio a Silpa, y Silpa le dio a Gad y a Asher. Entonces Raquel le dio a Bilhá, y Bilhá le dio a Dan y a Neftalí. Y por último, Raquel, ya como última instancia, tuvo a Yosef. Y en esta parashá, cuando estaba dando a luz a Benjamín, a Benoní, entonces Raquel muere. Dice la escritura que la sepultaron en otro lugar que no fue la cueva de Macpela. Yo no sé por qué dicen que sepultaron a Raquel ahí en la cueva de Macpela, pero no dice en ningún lugar que la sepultaron, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, en esta parashá viene el momento de la confrontación. Viene el momento en que Jacob tiene que enfrentarse con su realidad. Salió huyendo desde su casa, desde Beersheba hasta Harán, huyendo de su hermano. Se encontró con su tío allá. Ustedes vieron todo lo que pasó. Ahora tiene que salir porque el Eterno le dice sal. Y obviamente cuando va a salir, Jacob tiene miedo. Decíamos que Jacob tenía que pasar por una experiencia bien fuerte para poder entender los planes del Eterno. Entonces, en la primera aliyá, que comprende el capítulo 32, ahí es donde Jacob usa como estrategia enviar mensajeros a su hermano con unos 600 animales, y lo divide en parte. Pero Esaú sale con 400 hombres. El propósito de Esaú era un solo, era matar a Jacob. Entonces Jacob tenía miedo, y se le aparece el Eterno y le dice que volviera a la tierra de sus familiares, porque el Eterno tenía que bendecirlo a él en su tierra. Entonces se topa con Esaú,
Ustedes vieron todos los animales que habla la segunda aliyá, recoge el presente, aproximadamente de 600 animales, todo lo que tiene con la intención de apaciguar la ira de su hermano. Envía a sus siervos en 2 grupos y ahí él tiene que dividir el campamento, porque él dice, bueno, si Esaú viene y me ataca a un campamento, por lo menos el otro se va a salvar. Y es ahí donde los sabios dicen que esa fue la primera vez donde el campamento de Israel se dividió. Por eso cuando habla la escritura que mandó mensajero delante de Esaú, esa palabra que se traduce del contexto hebreo malachim, que normalmente se traduce como ángeles, dice Rashi que estos ángeles eran de verdad. Pero como el hombre no tiene autoridad para enviar ángeles, el Eterno no es posible que ninguna base escritural que diga que Jacob envió ángeles. El caso es que estos mensajeros que eran sirvientes de Jacob, trabajaban con Jacob, conocían a Jacob, lo mandó delante, y esto lo que parecían eran ángeles en cierto sentido. El verso 32 dice que Jacob tuvo mucho temor y se angustió. Y es ahí donde divide la gente que estaban con él, las ovejas, las vacas, los camellos, en 2 campamentos. Y decíamos el lunes, cuando leímos la segunda aliyá, que él tuvo miedo, que Jacob tuvo miedo, tuvo temor, pero que cuando le llega este temor, que estaba basado en 3 cosas: en la confianza que tenía en el Eterno, en la humildad que él sintió al sentirse impotente, y la sinceridad que manifestó delante del Eterno cuando él dijo, yo tengo miedo. Entonces, llega un momento en la vida de todos nosotros que la hora de la verdad nos va a desafiar y nos va a revelar si ciertamente nosotros estamos afianzados en la fe, sí o no. El camino de la fe no es fácil. Todos nosotros los que estamos aquí, que venimos de tantas creencias y hemos hecho casa aquí, lo hemos hecho a través de la fe. Cada uno de nosotros que ha podido mantenerse, que hemos sido procesados. Hay personas que han sido procesadas en todas las áreas, porque la fe tiene que ser procesada. Siempre yo le digo a las personas, cuando usted viene a las raíces hebreas, que usted comience a estudiar la Torá, a usted le van a comenzar a suceder una serie de cosas que usted se va a preguntar, pero ¿por qué si antes, cuando yo estaba en la mentira y yo estaba en lo que supuestamente le llamábamos que era falso, no me pasaban tantas cosas, y ahora cuando yo estoy aquí, que se supone que es la verdad, me va a pasar todas estas cosas? Es que usted sabe qué es lo que pasa, que el Eterno tiene que despegarnos de nosotros, de toda esa poca creencia que teníamos. Por eso, este camino hay que agarrarlo al paso, hay que agarrarlo con calma. Cuando usted me escucha que yo digo que yo he perdido la capacidad de asombro, es porque yo he visto tantas cosas en estos caminos de personas que han querido venir a romper, a quebrar, a derribar, a construir. Y solamente yo le digo al Eterno, bueno, esperamos que se mantenga. Porque después, al año, 2 años, 3 años, usted ve la gente que sale con una cantidad de disparate que uno dice, pero ¿y en qué era que estaba fundamentada su fe? Porque la fe que te enseñan las religiones no es la fe que te enseña la Torá. La fe que te enseñan las religiones están acondicionadas a rutinas, muchas veces de entretenimiento. Muchas veces estás en lugar que para mantenerte en movimiento
te tienen que estar entreteniendo, hay que meterte todo el tiempo, hay que estar todo el tiempo trayendo una campaña, un concierto, porque si no la gente se enfría, porque la gente no tiene vida propia. La gente vive una vida ficticia que le están enseñando a vivir de esa manera, pero adentro, ellos saben que no son nada. Entonces, lo que determina realmente la consistencia de nuestra fe es la actitud con la que nosotros enfrentamos los problemas que vienen. Escúcheme lo que yo le dije. Lo que va a determinar la consistencia de nuestra fe es la actitud con que enfrentamos los problemas que vienen, con la madurez que se necesita. Porque va a venir un momento en que nos vamos a encontrar sin dinero, sin trabajo, sin amigos, sin familiares. Ese es el proceso sin. A ese yo le llamo el proceso sin. Dígale en inglés without. Sin dinero, sin trabajo, sin amigos, sin familia. Ahí, a ver qué va a pasar. Porque si hasta ese punto no te había llegado la necesidad de pasar por esa experiencia, tienes que pasarla. Y tienes que quedarte solo. Jacob tenía que quedarse solo. Y solamente en esa soledad, el que verdaderamente ama al Eterno va a soportar. Y el Eterno lo va a ayudar. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que el Eterno no le da prueba a nadie que no pueda sobrellevarla. Y que Él no nos va a pasar por una prueba a la cual no podamos soportar. De ahí yo le puedo decir con toda sinceridad que por la situación en la que usted está pasando, si de verdad usted conoce al Eterno, entienda que ese es un proceso momentáneo. Y ese proceso va a acabar cuando ya usted esté preparado para recibir la bendición. Lo que yo le estoy diciendo no es una teoría. Nosotros pasamos por todo tipo de procesos. Por todo tipo de procesos hemos pasado durante estos largos 15 años. Hemos pasado por todo tipo de procesos. Pero anterior a eso, antes de nosotros conocer la Torá, nosotros pasamos muchos procesos también. Porque de eso se trata la vida, señores. La vida se trata de procesos. Por eso la vida no es lineal. La vida es circular. Y los procesos son circulares. Por eso dice la Escritura que todo tiene su tiempo. Entonces, llega un momento en que nos debilitamos. Y es precisamente en nuestra debilidad que es donde está nuestra fuerza. Porque es allí verdaderamente que desarrollamos una relación y una dependencia y una confianza en el Todopoderoso que está en nosotros. Entonces, el Eterno había puesto a Jacob en esta situación de crisis. Detrás de él estaba Labán y detrás de él estaba la promesa acompañada con el peligro de muerte, su hermano Esaú. Y no tenía más remedio que unirse más con el que le podía ayudar a sacarlo de la prueba. ¿Quién era que lo podía sacar a él de la prueba? ¿A quién él podía clamar? ¿A quién él podía pedir ayuda? ¿Le iba a pedir ayuda a los familiares? ¿Le iba a pedir ayuda a los amigos? ¿A quién le iba? No, ahí Jacob no tenía más otro remedio que mirar hacia arriba. Por eso dice Primera de Corintios 10:13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es el Eterno, que no permitirá que nosotros seamos tentados más de lo que podemos soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podamos resistirla.
Llega un momento en que el Eterno tiene que romper esa capacidad en nosotros de resistencia, a ver hasta dónde nosotros podemos aguantar, para entonces comenzar a proyectar en nosotros una bendición. Fíjese que el Eterno le dijo: vuelve a tu tierra y a tus familiares y yo te haré bien. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener en el sentido de la prueba es, primero, debemos de aprender a reconocer cuándo es el Eterno que está hablando. Eso es importante, que usted aprenda. Yo eso lo he dicho cantidades de veces. Nosotros vamos como viendo al invisible, ¿verdad? Nuestro Elohim es espíritu. Y nosotros decimos que somos sus siervos y que somos sus hijos y que le servimos. Y si tenemos una relación con Él, nosotros tenemos que aprender de qué manera el Eterno se comunica con nosotros y cuál es la mejor manera de nosotros poder entender el mensaje que Él nos está hablando a nosotros. Si la persona no conoce, no discierne la forma en que el Eterno le está hablando, va a ser muy difícil que el individuo salga de esa prueba. Y como que me viene al oído: Roé, ¿y cómo yo descubro la forma en que el Eterno me habla? Orando. Es orando. Es orando cuando se rompen las cadenas. Es orando cuando se libran las batallas. Es orando cuando vemos que el Eterno nunca falla. Es orando cuando se abren las puertas. Es orando cuando tenemos la respuesta del Eterno. Es orando. No hay otra manera. Entonces, nosotros somos más que bienaventurados en este tiempo. Porque el Eterno de una o de otra forma se comunica con nosotros. Pero muchas veces nosotros creemos que la única forma del Eterno manifestarse a nosotros es cuando alguien nos llama y nos dice: mira, te tengo una bendición. Aquellos que creen que el Eterno le va a hablar solamente a través de una persona están equivocados. Llega un momento en la vida de cada creyente que el Eterno habla al corazón. Habla al corazón, habla a la mente, habla en sueño, habla en sus pensamientos, muchísimas formas. Pero muchas veces la persona no identifica la manera en que el Eterno le habla. Oye, hay que conocer al Eterno. Hay mucha gente que usted lo ha visto que han estado en este ministerio y usted lo ha dicho. Usted ha visto que son gente, sí, que estudian mucho, que tienen mucho conocimiento aparentemente, que saben mucho, ellos leen mucho, ellos investigan mucho. Pero resulta que ellos investigan mucho, leen mucho, hablan mucho, dicen mucho, pero viven cambiando y brincando como sapo. Cuando una persona conoce la voz del Eterno, tiene mucho cuidado de moverse. No se mueve sin que el Eterno le diga muévete, porque eso puede ser peligroso. El que se mueve de un lugar sin buscar la confirmación del Eterno pone en riesgo su vida, pone en riesgo todo lo que ha pasado y pone en riesgo a todo el que depende de él. Por eso hay que tener mucho cuidado. Dice la Escritura que por la fe, Moshe, cuando ya era grande, rehusó a ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo del Eterno que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayor riqueza el oprobio del Mesías que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. ¿Usted cree que lo que hizo Moshe era una cosa que no tenía convencimiento? El dejar a Egipto con toda su pompa para irse al desierto. Cuando uno tiene convencimiento de quién es el Eterno y el valor de las cosas espirituales, uno sabe que uno está muerto aquí en la tierra a todo lo que el mundo le rodea a uno. Que dentro de nuestras imperfecciones, nosotros sabemos que solamente estamos sobreviviendo en este mundo, pero nuestro galardón viene
de mucho más alto. Entonces el Eterno le dijo, de cierto te haré bien y haré que tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. Ahí es donde el Eterno tenía que haberle comunicado eso a Jacob, porque era el preciso momento, pero Jacob tenía que salir de ahí. Mientras Jacob estaba ahí, en el lugar, en Harán, peleando con Labán, el Eterno no le habló. Le habló para que saliera y le volvió, le habló cuando salió. Entonces, esto quiere decir que en el momento en que se está pasando la circunstancia, no es bonito. No es bonito eso. Nadie puede decir que es bonito eso. Eso no es bonito. Pero el Eterno es fiel. Y Él, que permite las cosas, Él da la solución para cada problema. Después que divide el campamento, se queda en un lugar, y dice la segunda liyá que pasó allí la noche. Entonces de lo que tenía consigo escogió un presente para su hermano. Y Jacob hizo 3 cosas para enfrentarse a su hermano. Envió un regalo, oró, se preparó para la guerra. Eso yo le estaba diciendo el martes. Aquel que cometió el error y que cometió la falta, pida perdón. Si usted cometió una falta, si usted cometió un error, busque la manera de usted apaciguar el enojo, porque en este caso no vamos a decir la ira, el enojo de esa persona a quien usted sabe que ofendió, y no se haga el gracioso. Pero lamentablemente vivimos en un mundo de personas manipuladoras que todo el tiempo es el otro que tiene la culpa y nunca reconocen que son ellos los que han fallado. Así hay muchas mujeres lamentablemente lidiando con un hombre que todo el tiempo le echa la culpa a ella de todo, que es un manipulador, que no reconoce cuando falla y todo el tiempo trata de victimizarse y ponerse del lado de él y nunca reconoce su error. También hay muchas mujeres que tienen esa misma actitud, pero por más que se quiera manipular, victimizarse, llega un momento en la vida de cada persona que es evidente que su realidad se va a dar a conocer. Entonces Jacob toma 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros. 200 cabras que necesitan 20 machos cabríos, y lo mismo pasa con el resto de los animales. Los machos son dados conforme a la necesidad de las hembras. Por eso el Midrash interpreta este pasaje en referencia al periodo mínimo de las relaciones matrimoniales estipulado en la Torá. No quiero meterme ahí en esa área porque no es el tema que estamos hablando, pero de ahí, de esa ilustración de tener cierta cantidad de hembra sobre cierta cantidad de macho, ahí se interpretan muchas cosas concernientes a las relaciones maritales, pero ese no es el tema que estamos hablando ahora, para que no nos vayamos a ir del tema. Dice el versículo 24 que Jacob se quedó solo y que un hombre luchó con él cuando rayaba el alma. Esa es la famosa acción que ha sido impregnada en canciones, en coro, etc. Pero ese era el momento en el cual el Eterno tenía que enfrentar a Jacob, cansarlo, para que él entendiera que las cosas tenían que cambiar considerablemente. Dice lo Midrash que las circunstancias que habían llegado al punto que ya no quedaba más remedio que enfrentar la situación y rectificar lo que se había hecho mal desde el principio. Yo le decía que hay gente que son expertos en evadir la responsabilidad que le concierne en un asunto. Los problemas no se evaden, los problemas se enfrentan. Jacob había engañado a su hermano. Ahora tenía que enfrentar las consecuencias de esa realidad y no huir más. La huida de los problemas no los resuelve. Hay hombres que son expertos en estar evadiendo los problemas.
Hay mujeres que son expertas en estar evadiendo los problemas. Hay jóvenes que son expertos en estar evadiendo los problemas. Los problemas, por más que usted lo evada, al contrario, lo que va a hacer es que lo va a complicar más. Hay que hacerle frente. Pero muchas veces esto comienza, para hacerle frente a los problemas, uno tiene que comenzar humillándose, reconociendo que si hubo una falta, reconocerlo también y construir una solución en este sentido. Dice la Escritura que el Eterno tuvo que cansar a Jacob, cansarlo, porque Jacob, aparte de que era un hombre de fe, pero también necesitaba moldear ese carácter. Todavía quedaba alguito en Jacob que tenía que ser doblegado al Eterno. Y es ahí, como Jacob se sintió impotente ante la persecución por un lado de su hermano y por otro lado de su tío, se sintió impotente. Dijo, ya yo no puedo más, ya yo no sé a quién más acudir. Pero la última prueba fue el venir y enfrentársele a ese varón. Y fíjese, él ni siquiera usó la actitud de una persona que confía en el Eterno y no pidió ayuda al Eterno, sino que quiso enfrentar solo a esa persona. Él no le preguntó quién tú eres, cómo tú te llamas, de dónde tú vienes, quién te mandó. Él simplemente se presentó a alguien y de una vez le fue encima. Por eso es que dicen que eso representa la Yeser Hará de Jacob, representa la Yeser Hará de Esaú, representa la Yeser Hará, los demonios, un sinnúmero de cosas. Pero él no hizo preguntas, él no remedió palabra. Él tenía un problema enfrente y él fue a enfrentarlo físicamente. Entonces, cuando Jacob no pudo, él le dio el golpe final, el lugar más fuerte del cuerpo, que es el músculo, el fémur. Fue el último recurso que tenía el ángel para dañar el punto más fuerte del cuerpo. Y esa fue la gota que hizo rebosar el vaso. Ese golpe era suficiente para quebrantar la autosuficiencia de Jacob. Jacob necesitaba recibir ese golpe. Y es ahí cuando dice Osea capítulo 12, verso 2, el Eterno también contiende con Yahudá y castigará a Jacob conforme a sus caminos, conforme a sus obras le pagará. En el vientre tomó a su hermano por el talón y en su vejez luchó con Elohim. Sí, luchó con el ángel, prevaleció, lloró y le pidió su ayuda en Betel, le encontró y allí habló con nosotros. Sí, el Eterno Elohim Sebaot, el Eterno es su nombre. Aquí dice la Escritura que el Eterno aparentemente no estaba conforme con la actitud de Jacob y tenía que vencerlo. El 32 dice que el hombre le dijo, suéltame porque raya el alma, pero Jacob respondió, no te soltaré si no me bendice. Entonces, de cierta manera, Jacob lucha con una persona que no sabe quién es, pero sabe que es que tiene su bendición, y en vez de irse en un aspecto espiritual, entonces lo que se va es un aspecto carnal. Quiso enfrentarlo físicamente. Hubiese sido mejor que si él sentía que había algo divino en esa persona, lo correcto sería que se hubiese doblegado y poder decir, aquí estoy a sus pies, mensajero, amo, lo que sea. No, él quiso conquistar esa bendición a fuerza física, y esa no era la manera que el Eterno quería bendecir a Jacob. Jacob tenía que ser bendecido, pero a través de un aspecto espiritual. Y es ahí cuando entonces, como estaba peleando en lo físico, pues tenía que tocarlo en lo físico, y lo hirió en uno de los lugares, que es en el fémur, aquí, cerca de la columna. Y entonces ahí es donde físicamente tuvo que vencerlo. Entonces ahí es donde Jacob se le cambia, se transforma, le llega la transformación. Y los Midrash dicen que el ángel reconoció que Jacob tenía el derecho de obtener la bendición que antes había seguido por medio de una trampa, pero ahora
recibió sobre la base de una lucha en honestidad. En otra palabra, en una lucha cuerpo a cuerpo, él luchó por su bendición. Debió de ser una lucha espiritual, pero lo quiso de manera física, y en el terreno que el Eterno nos pone a luchar, en ese mismo terreno Él nos hace vencer. Esto está muy relacionado con el capítulo 2 del libro de Génesis, donde dice, del libro de Apocalipsis, donde dice que al vencedor daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso, no sufrirá daño de la segunda muerte, le daré el maná escondido. Es decir, ahí se da a entender claramente que nosotros estamos luchando en dos dimensiones. Estamos luchando en una dimensión física con los enemigos físicos, y estamos luchando en una dimensión espiritual. Hay una bendición espiritual que se consigue a través de una dimensión física, de una batalla física. Hay una bendición en la dimensión espiritual que se adquiere a través de una lucha física. Y hay una lucha en lo físico que se adquiere, y hay una bendición en lo físico que se adquiere a través de una lucha espiritual. Entonces, hay una bendición espiritual que se obtiene a través de una lucha física. Todos los días nos levantamos de cierta manera a luchar por esa bendición. Una lucha física para conseguir una bendición espiritual. Y muchas veces tenemos una lucha espiritual para poder conseguir una bendición física. ¿De qué manera? Muchas veces hay batalla dentro del contexto físico que hay que librarlo espiritualmente. Lo que no se puede luchar de manera física, hay que lucharlo en el nivel espiritual. Y lo que no se puede en el nivel espiritual, entonces hay que hacerlo en lo físico. Diríamos que todo se podía hacer en el nivel espiritual, pero no. Porque por eso es que usted, cuando va al médico, le receta un medicamento y usted se lo tiene que beber. Si usted no se lo bebe, su cuerpo no va a recibir sanidad. El Eterno puede hacer sanidad. Pero, por ejemplo, en los tratamientos, usted no puede luchar físicamente para que su cuerpo reciba la sanidad y usted deje los medicamentos. No. Hay una lucha espiritual que se manifiesta en el mundo físico. Y hay una lucha física que se manifiesta en el mundo espiritual. Por eso ambas cosas, estas dos cosas es necesaria que nosotros aprendamos a luchar. Los terrenos donde tenemos que luchar, tenemos que identificarlo. Hay luchas espirituales que no se pueden hacer en el campo físico. Usted no puede salir por ahí a matar demonios, a matar las enfermedades con un palo, como usted ve que se visten toda esta cantidad de gente que se visten de guardia, de que estamos en una guerra espiritual, se visten de guardia, agarran una metralleta y se visten de soldados y que estamos luchando. Oiga, esa guerra espiritual no se va a librar con una guerra física. Porque dice la Escritura que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en el Eterno para la destrucción de fortaleza. Sin embargo, hay una lucha espiritual para ganarla en el mundo físico. Estamos pidiéndole al Eterno para que nos dé sanidad, sane nuestro cuerpo, pero no podemos dejar el tratamiento. Entonces, hay que identificar los terrenos. Hay momentos cuando viene en situación a su vida que discutir a usted no le va a valer de nada. Fajarse a trompada físicamente con una gente, eso no le va a servir de nada. Sacar pistola, machete, cuchillo, eso no le va a servir de nada, porque usted está tratando de luchar en el mundo espiritual con herramientas físicas. Una persona viene y lo provoca por ahí, usted no va a fajarse a trompada con esa persona. Usted tiene que ver que esa persona está endemoniada. Usted tiene que ver que esa persona tiene ruajín encima de él y usted no va a actuar como él actúa. Entonces, ese análisis que yo le estoy enseñando a usted ahora,
Eso yo lo he aprendido claramente. Las batallas espirituales no se pelean en el mundo físico. Nunca. Pero hay batallas espirituales para obtener bendiciones en lo físico. Y por eso tenemos que identificar en cada terreno donde estamos luchando. A veces hay conflictos espirituales. Vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Pero hay conflictos en la parte física. Pues utilicemos lo intelectual, los mecanismos, los recursos que tenemos, pero haciendo las combinaciones. Cuando estamos luchando en el aspecto físico, debemos de adentrarnos en el aspecto espiritual. Y cuando estamos librando una batalla en el mundo espiritual para tener una bendición física, tenemos que extrapolar las cosas también. Y todo eso se llama estrategia. Y eso fue lo que Jacob hizo. Jacob usó estrategia. ¿Y cuál fue la estrategia que le funcionó? Pues esa misma. Él luchó con un hombre físico para obtener una bendición espiritual. Eso fue lo que él hizo. Luchó con un hombre físicamente, que ese hombre era espiritual, para conseguir una bendición física. Y ahí está. Entonces, tengamos esto presente. El verdadero israelita es un vencedor. La palabra Israel tiene que ver con prevalecer en la lucha. Y estos textos se habla de obtener la vida eterna, de no sufrir en la muerte segunda. Nosotros estamos luchando en este mundo físico, en este cuerpo físico, para salvarnos espiritualmente. Nosotros nos levantamos todos los días a hacer tefilá en este cuerpo físico para vencer espiritualmente. Nosotros todos los días tenemos que enfrentarnos a esos enemigos físicos. Y tenemos que tener discernimiento cuando en el campo físico se manifiestan esos enemigos espirituales. Porque hay gente que están entregados a la tiniebla. De ahí es donde usted va a ver que en su trabajo hay gente que a usted le cae mal. Al vecino, a la vecina, a usted le cae mal. ¿Por qué? Él no sabe por qué. Sin embargo, porque usted está lleno de luz y su luz le molesta a los demonios. Entonces, tenemos que estar muy pendientes para esto. Cuando tenemos que luchar en el mundo físico para tener una bendición espiritual, y cuando tenemos que luchar en el mundo espiritual para obtener una bendición en lo físico. Y creo que con eso queda bien claro el asunto. Dice la Aliyah 3 que Jacob le llamó a ese nombre Peniel, porque dijo: he visto a Elohim cara a cara y se salvó mi alma. Peniel significa el rostro del Eterno, porque a veces nosotros estamos luchando muchas veces hasta con el mismo Eterno y no nos damos cuenta. Hasta que no descendemos de ese nivel físico y nos adentramos en lo espiritual. Entonces, cuando se abren nuestros ojos, entonces es donde decimos: wow, ciertamente yo estaba luchando contra la voluntad del Eterno. El Eterno quería conducirme por un sitio y yo quería meterme por otro. Entonces ahí vemos entonces que decimos: wow, verdaderamente hay que pedirle mucho perdón al Eterno. Dice que salió el sol al cruzar Peniel y cojeaba de su muslo. Y por eso es que en la halajá prohíbe que se coman los tendones de los animales, porque eso es alusivo a el nervio, la ciática de los animales. Por eso es que no se puede comer. La Aliyah número 4 dice: mas Jacob respondió: no te ruego, te ruego que si ahora he hallado gracia ante tus ojos, toma el presente de mi mano, porque veo tu rostro como veo el rostro del Eterno favorablemente. Y en lugar de ver a un enemigo, Jacob pudo ver al Eterno. Es decir, en ese momento, el conflicto físico que tuvo Jacob con el ángel le dio la capacidad
de trascendencia espiritual, entonces pudo ver realmente quién estaba del frente de él concerniente al rostro de su hermano. Y ahí es donde dice que no se fijó en la maldad que había en él, sino en lo divino que quedaba. Por eso fue que cuando Jacob vio a Esaú, dice que vio el rostro del Eterno. Porque en cada ser humano, cuando uno está espiritualmente, cuando uno está espiritual, uno ve la bondad hasta en el ser más malo que hay en la tierra. Pero no era la misma forma en que Jacob veía a Esaú antes del conflicto. Jacob se imaginaba que Esaú quería matarlo y tenía eso en su mente. Mas sin embargo ahora, después que tiene el encuentro con el Eterno y sus ojos son abiertos, entonces ve la bondad que hay en su hermano Esaú. Y eso acondicionó para que el encuentro se diera. Eso fue una confirmación que el Eterno le dijo: pues ya te puedes acercar a él, ya la batalla está ganada, ya el camino está allanado, ya él está ablandado, haz tu trabajo ahora. Y ahí cuando se da el encuentro, se abrazan. El 13 dice del 33, le dijo: mi amo, sabe que los niños son tiernos y debo de cuidar las ovejas y las vacas que están criando. Si lo apuramos mucho, en un solo día los rebaños morirán. Y dice el comentario que esa es la actitud de un buen pastor, pero eso fue una estrategia de Jacob, porque Jacob dijo: si yo me voy delante de él, es muy probable que él me pueda matar. Y si yo dejo que los sirvientes vayan detrás de mí, probablemente me puedan atacar. Es decir, eso nos dice a nosotros que aún nosotros reconozcamos que nuestro enemigo tiene cierta bondad, no podemos darle la espalda al enemigo. Recuerdo cuando yo estuve allá en el voluntariado de Sarel, que siempre nos dijeron a nosotros: cuando ustedes entren a un lugar, nunca se sienten de espalda a la puerta principal. Tienen que sentarse siempre de frente para que ustedes vean quién entra y quién sale. Porque como hay mucho antisemitismo, si lo ven con kipá y lo ven con tzitzit, alguien quiere atacarle por la espalda, ustedes no se van a poder defender y van a ser atacados en su inocencia. Entonces, eso es una realidad. Aunque el Eterno haya ablandado el corazón de nuestros enemigos, pero no podemos darle la espalda a nuestros enemigos. Siempre tenemos que estar fijados, mirando las actitudes, a ver si ciertamente no nos va a atacar, porque acuérdense que uno de los planes del enemigo es atacar por la retaguardia. Y ahí es donde dice la escritura que entonces él llegó a Sucot. Después de toda esa lucha, después de toda esa batalla, entonces llegó a Sucot. Y es ahí donde entonces se recapitula concerniente a lo que es la fiesta de Yom Teruah, Yom Kippur y Sucot, que son las últimas 3 fiestas que faltan, como yo se lo expliqué el miércoles. Que hay mucha descontextualización que se ha hablado en ese sentido y mucha manipulación. La fiesta de Yom Teruah lo que marca es el advenimiento de Yeshua para salvar, o más bien resguardar a todos aquellos que han confiado en el Eterno y que han entrado al pacto por medio de él. La cita que han tomado es Primera de Tesalonicenses capítulo 4, donde la teología ha inventado que va a llegar un rato. Ahí no va a venir ningún rato. Dice la escritura que el mismo Elohim con trompeta hará que descienda Mashiach, y dice que los muertos en el Mashiach resucitarán primero. Luego lo que nosotros quedamos seremos, dice las traducciones, arrebatados. Pero la versión como es, dice, seremos guardados. Y dice, y así estaremos, dice, recibiremos a Yeshua en los aires y estaremos siempre con él. No dice que van a ir para el cielo. Entonces lo que va a haber en esta segunda manifestación de Mashiach es un reencuentro con todo lo que hemos creído
los que estaremos vivos en ese tiempo, o los que estén muertos, serán levantados, seremos reunidos todos y seremos guardados. ¿Dónde? En un Gosén. En un Gosén que no se sabe si es en los Hashamayim o en la tierra. Entonces, de ahí, de Yom Teruah a Yom Kippur, son 10 días. Durante esos días, que serán días de tribulación, donde probablemente haya una oleada de ataque tremendo, el Eterno guardará a sus escogidos como lo guardó en Goshen. Y entonces ahí es cuando Mashiach viene y va a defender a Israel, como dice el libro de Zacarías capítulo 14, 16 al 19, donde él pone su pie en el monte de los olivos y entonces defiende a Israel para luego entrar a Sucó, como dice aquí la parashá. Fíjese que Jacob tuvo una especie de encuentro con el Eterno, tuvo un cara a cara, que es Yom Kippur, y después de haberse con ese face to face con el Eterno, entonces entra a Sucó. Cuando entró a Sucó, descansó, y eso es lo que significa Sucó, descansar. Pero fíjese que las cosas no terminan ahí. Después de estar descansado, tranquilo, hizo la paz con su hermano, hizo la paz con su tío, todo está bien. Pero eso no era suficiente para seguir moldeando el carácter de Jacob. Y ahí viene ahora el asunto de Dina. Dina, la última hija de Lea, se fue para la ciudad de Siquén, y allí Siquén vino y la violó. Cuando la violó, la deshonró, se enamoró de ella. El papá de Siquén le dijo a Jacob: mi hijo se ha unido a tu hija. ¿Y qué le dijeron? Sí, no hay problema, que se case con ella, pero primero tiene que circuncidarse. Se circuncidaron todos los varones de Siquén, y al tercer día, cuando todos estaban adoloridos, vino Rubén, Shimón y Leví, y pasaron a filo de espada a todos los hombres de Siquén, y se llevaron cautiva a todas las mujeres de Siquén. Y para que el Eterno no derrame su juicio, porque derramaron sangre, entonces Jacob le dice: vamos a hacer un altar, despónjese de la idolatría, laven su ropa, y entonces vamos a adorar al Eterno. Y cuando Jacob hizo eso, el temor cayó sobre los hombres, las naciones que habían rodado a Siquén, y por eso no atacaron a Jacob. Y eso hace referencia, obviamente, a la angustia de Jacob. Por eso, esta situación le causó mucho problema a Jacob. Le causó mucho problema a Jacob. Y de ahí en adelante, la parashá concluye con lo que es Esaú, que tomó a sus mujeres de las hijas de Canaán: Ada, hija de Elón y Tita; a Olivama, hija de Ana, hija de Sibón, Jebeo. Ada también se llamaba Bashma, según Bereshit 26:34, y a Olivama también se llamaba Yehudí. Y la genealogía de Esaú está llena de promiscuidad sexual, porque Sibón se acostó con la mujer de Aná, y así nació a Olivama. Y por eso la Torah dice que a Olivama era hija de Aná, su oficial padre, y también hija de Sibón, su padre biológico. Y Bashma, hija de Ismael, hermana de Nebayot, es llamada Mahalat. Adad dio a luz a Elifá para Esaú, y Basemá dio a luz a Reuel. Elifá fue el hijo primogénito de Esaú, mencionado como los amigos de Job. Y a Olivama dio a luz a Jeús, a Yalán y a Coraj. Y estos son los hijos que le nacieron a Esaú en la tierra de Kenán.
Coraj era un hijo bastardo, hijo de Elifá, que se había acostado con su esposa de su padre, con que Aholibama, mujer de Esaú, como dice el versículo 16. Entonces los hijos de Elifá fueron Temán, Omar, Sefo, Gatán, Kenaz. Y este Sefo llegó a ser rey de Grecia e Italia. Y el libro de Josifot dice que Sefo tuvo un nieto llamado Latinus, que eventualmente descendiente llamado Rómulo, que fue el fundador de Roma. De ahí es donde se asocia el imperio romano con los descendientes de Esaú. Y dice la escritura que Tiná fue la hija de Elifá, y esto nos enseña que Elifá se acostó con la esposa de Seir, y allí nació Timná. Y luego Elifá la tomó como concubina, y por eso se dice que Timná era hermana de Lotán, la hermana y madre, pero no de padre. Y de la unión de Elifá y Timná fue que nació Amalé, cuyos descendientes se convirtieron en los enemigos más importantes de Israel en todas las generaciones. Y esto pica y se extiende. Y la escritura dice en Éxodo 17:16, el Eterno ha jurado que hará guerra contra Amalé de generación en generación. Amán fue descendiente de Amalé. Herodes el Grande fue descendiente de Amalé. Según la palabra en Éxodo, hay un Amalé en cada generación que es el principal enemigo del pueblo de Israel. ¿Quién es Amalé hoy? ¿Usted sabe quién es Amalé hoy? Todos esos grupos terroristas que quieren destruir a Israel. Hamás, Hezbollah, toda esa gente. Pero lo siento mucho por ellos porque no van a poder. Porque ninguno de los Amalé antecesores pudieron, mucho menos van a poder los posteriores. Por eso se habla del monte de Seir, porque Seir pasó a ser la identidad de Esaú. Y se habla de que Sibón se acostó con su propia madre, la esposa de Seir, y ella tuvo a Aná. Así que Sibón era padre de Aná y hermano mayor de Aná al mismo tiempo. Por eso es que usted sabe todas las atrocidades que se cometieron en toda esa descendencia. Aná era un mancero, un bastardo, nacido de una relación ilícita. Su madre, su mente estaba depravada y por eso mezcló uno de los asnos de su padre con una yegua y descubrió los muslos. Y la palabra que ha sido traducida como muslo es yemin, plural yem, que significa fuerte, caliente o muslo. Fíjese, de ahí es donde probablemente viene el origen de los muslos, porque cruzó a un burro, él cruzó a un burro, ¿verdad? Con una yegua, y de ahí es donde viene el muslo. Burro y yegua dan muslo, y se dice que probablemente es de ahí. Estos son los reyes que reinaron la tierra de Edom antes de que el rey alguno reinara sobre los hijos de Israel. Y como hemos dicho antes, uno de los dos arriba del otro y viceversa. Entonces, nosotros podemos ver que los descendientes de Esaú se hicieron reyes mucho antes que los descendientes de Jacob. Y los descendientes de Ismael también se hicieron reyes antes que los descendientes de Jacob. De hecho, en la parashá que viene, vamos a ver cómo Joseph fue vendido a los ismaelitas, que ya eran mercaderes. Entonces, estos son los descendientes y jefes de Esaú según su familia, sus localidades, su nombre. El jefe fue Timná, jefe de Alba, el jefe de Yeté, jefe de Maclel. Y ahí es donde dice que los nombres corresponden a los lugares geográficos con que se dice sus localidades. El área de Magdiel se refiere a Roma,
Y se dice que Esaú recibió de Elohim la honra de que su descendencia fundaran 120 países de Seir hasta Magdiel, como recompensa por haber desalojado la región que comparte con Jacob, que se había ido a otra tierra. El nombre de Magdiel se interpreta como el Elohim engrandecido, en alusión al hecho de que el Eterno concedió a la civilización romana la más grandeza y el poderío que las demás naciones. Entonces, mire cómo se conectan todas las cosas. Por eso ese espíritu antisemita que se despierta en todo el mundo, ese espíritu de Amalek, no importa cuánto se quieran levantar, la descendencia de Jacob vive y vivirá para siempre. De modo que mañana vamos a ver, tocante a lo que es la Haftará, hemos abordado un poco el Brit Hadashah, y esto continúa mañana. Así es que no deje de ver nuestro programa, sintonizarnos mañana y de entrar a nuestro programa para que pueda ser también compartícipe de esta bendición. Tengan una excelente noche. Denle una revisadita a todos esos capítulos y nos veremos mañana. Shalom, shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz. Muchas gracias por habernos acompañado en este inicio de la celebración del Shabbat y el comentario del estudio semanal de la Torá. Les esperamos mañana a las 10 a.m. en el servicio virtual de las naciones. Recuerde suscribirse a este canal Raíces Hebrea de la Fe y comparta con otros esta bendición. Shabbat Shalom. Dicen nuestros sabios, es más lo que ha hecho el Shabbat por Israel que lo que Israel ha hecho por el Shabbat. El Shabbat nos ha preservado como pueblo. Es un día que dedicamos a Adonai y aprendemos de su Torah.